Saludos y bendiciones a todos, amados en el Señor Jesucristo y amigos que nos escuchan. Vamos a hablar acerca del espíritu de sabiduría y de revelación, y el texto clave lo encontramos en Efesios capítulo 1 de los versos 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La sabiduría, de manera sencilla, podríamos definirla como la inteligencia que procede de Dios, que nos enseña a pensar y obrar de la manera correcta en el momento propicio, de acuerdo a la voluntad de Dios, y se combina con la revelación o exposición de cosas ocultas en la esfera espiritual que poseen un gran poder de afectar el mundo material. Una de las vías que usa el Señor para dar dirección a su pueblo es las revelaciones por medio del Espíritu Santo, por medio de sueños, visiones, éxtasis, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Son dones de revelación. Tienen como objetivo, entre muchas cosas más, reprender, según Génesis 31:24, las escrituras dicen que Dios vino a Labán, el suegro de Jacob, hijo de Isaac, en sueños, y le habló aquella noche y le dijo que no le hablara descomedidamente a Jacob, y él así mismo se lo confiesa en Génesis 31:29, que él tenía intención de hacerle mal, pero Dios le había hablado en sueño que no tratara mal a Jacob. También se usa para mostrar promesas. Génesis 37:6 en adelante, las escrituras hablan de cuando José tuvo el sueño acerca de los manojos que se inclinaban ante él, luego el sol y la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él, lo cual su padre y sus hermanos pues se enfurecieron porque entendían que en algún momento ellos iban a tener que humillarse ante José. Y esto ocurrió 13 años después, cuando llegó a ser el primer ministro de Egipto. Es decir, que se le mostró una promesa que tuvo pleno cumplimiento en este tiempo. También para advertir de un peligro, según Mateo 2:13, habla acerca de cuando se fueron los magos después de adorar a nuestro Señor, que eso ocurrió aproximadamente 2 años ya del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice las Escrituras que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y efectivamente sabemos lo que aconteció después de esto, la gran matanza en Belén. Amén. Entonces, hubo una advertencia por medio de un sueño, el ángel le habló. Nosotros tenemos que tener en cuenta, amados, hay sueños que son de Dios, sueños que son del enemigo, sueños que son de la carga natural del día, pero en todo caso tenemos que aprender a discernir y preguntar al Espíritu Santo, no sea que Él nos esté advirtiendo algo. En los sueños se revelan ataques del diablo, planes malignos, y para que estemos apercibidos y sepamos lo que tenemos que hacer y desbaratemos esos planes en oración y tomamos medidas para que evitemos lo que Dios está revelando. Hay cosas que Dios ha hablado a su pueblo y por no hacer caso o por no creerlo, después han pasado y se han lamentado no haber creído. También sirven para amonestar, según Mateo 27:19. Habla cuando Poncio Pilato estaba a punto de condenar a nuestro Señor Jesucristo. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Sabremos qué habrá soñado esta mujer. Seguramente Dios le advirtió fuertemente la injusticia que iban a cometer. De todas maneras tenía que cumplirse su voluntad, pero fue para que dejara testimonio de que Dios puede advertir fuertemente por medio de los sueños. Fortalecer la fe es otro objetivo por el cual también Dios revela. Segundo de Reyes 6:16 en adelante, aquí habla del profeta Eliseo cuando fue sitiada la ciudad de Dotán para que él fuera apresado. Los sirios iban a tomarlo cautivo. Él le dijo a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, que los ojos del hombre estaban abiertos porque él avisó a Eliseo
que los sirios habían sitiado la ciudad. Sí, los ojos que se le abrieron fueron los del Espíritu, y tuvo la visión de todos los carros de fuego con jinetes, ángeles celestiales rodeando el monte, superándolo en número al ejército enemigo para protegerlos, entre muchas cosas más. Pero 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, no oído yo, ni han subido en corazón de hombre, es decir, no se lo ha imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchos han interpretado esto para el reino de los cielos, y es real, pero también nos habla de planes que tiene para nosotros aquí en la tierra, cosas que nosotros no hemos pensado que Dios quiere hacer con nosotros, y Él nos las revela, como está escrito aquí en el verso 10 en adelante. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo la escudriña aún lo profundo de Dios. Yo tuve la experiencia del llamamiento pastoral por revelaciones de parte de Dios, porque mi esposa, todavía nosotros no habíamos comenzado como tal el ministerio pastoral, y sin embargo ella quería y entendía por el Espíritu que ya comenzáramos a atender las almas de una manera formal. Así que como yo me negué, Dios me habló en una visión. Yo estaba en un monte, yo bajaba del monte, ella estaba abajo, me decía: mira, hay muchas personas que están pidiendo buscar a Dios, pero necesitan un líder y queremos que tú seas nuestro líder. Y desde entonces comprendí que Dios me estaba llamando al ministerio pastoral. Y hasta hoy Dios lo ha confirmado maravillosamente por medio de estos 11 años de servicio. Que por supuesto no ha sido fácil, porque hemos tenido mucha oposición desde el principio, pero yo le dije: si Dios nos está llamando, sea lo que sea, Dios nos va a respaldar, y hasta el día de hoy Él lo ha cumplido maravillosamente. Así que tenemos que entender, antes, cualquier creyente que sea humilde, temeroso de Dios, se mantenga en una continua comunión con Dios, puede recibir entendimiento para cosas ocultas. Pero hay misterios y revelaciones que solo se van a revelar a los ministerios del apóstol y del profeta, por cuanto son puestos por Jesús como fundamento o zapata donde es construida y sostenida la iglesia del Señor mientras crece. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Efesios 3:1. El apóstol Pablo afirma lo que el Señor dijo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero hay ejemplos de revelaciones dadas que a otras personas no se les concedió. Por ejemplo, Judas, del 1:9, Judas habla acerca de la contienda que hubo entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, algo que no es narrado ni siquiera en los evangelios. Pedro revela que Cristo predicó en el infierno el evangelio de los muertos, según capítulo 4, verso 6 de la primera carta de Pedro. También habla acerca de Judas Iscariote y lo declara perdido en el infierno, según Hechos 1:25, donde dice claramente que Judas cayó por transgresión para irse a su propio lugar, entre otros más. Pero cualquier creyente que se acerque sinceramente al Señor y cumpla estas condiciones de humildad, de ser temeroso de Dios, tener comunión con Dios, de ser fiel a Dios, puede recibir según la voluntad de Dios revelación y entendimiento en momentos determinados, según la voluntad de Dios así lo determine. Algunas citas bíblicas. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Niño es una persona inocente, ingenua en muchas ocasiones, pero en este caso se refiere a ser humilde, acercarse a Dios sin temor, totalmente confiado en que Dios revelará su verdad. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Antes de que acontezca algo, Dios lo revelará por sus profetas. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto o su secreto. Es decir, que los que tienen comunión íntima con Dios van a poder disfrutar de revelaciones. Deuteronomio 29:29 nos confirma: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nuestros hijos han tenido revelaciones de Dios. Nuestras hijas han tenido revelaciones de Dios y se han cumplido con una asombrosa exactitud, porque aquí está la promesa de Dios, que esas revelaciones son para nosotros y para nuestra descendencia. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que tener comunión con Dios, hay que clamar. Salmo 78:1, escucha pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Jeremías 23:18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Hay visiones, hay voces, hay palabras reveladas. ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Amén. La Biblia dice también, Daniel 2:21, que Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Las revelaciones a veces son simbólicas o literales. Una profecía simbólica, por ejemplo, acerca del rey Nabucodonosor de Babilonia en Daniel capítulo 4, cuando el rey es comparado con un gran árbol y se profetiza su destronamiento temporal por su orgullo y es castigado con locura por 7 años. Una profecía literal es cuando Jesús profetiza contra Israel para el tiempo del fin, en el periodo de la gran tribulación, de la aparición literal del anticristo, su entronamiento en el templo, persecución, dispersión del pueblo judío, su retorno a la tierra, salvar a sus escogidos para reunirlos de nuevo en su propia tierra de Israel, según Marcos 13 del 14 a 27. Así que, amados, es mi deseo que Dios les conceda el ser llenos de conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis dignos delante del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bendiciones. Amén.